Hola, buenas tardes ya a todas y a todos. Soy Marta Borraz, soy redactora en eldiario.es y bueno, empezamos hoy con la última ya jornada del Orgullo Diario Fest que estamos desde el diario, desde hace unos días celebrando y reivindicando este orgullo tan extraordinario, ¿no? que nos ha tocado vivir. Y bueno, veo que Olga ya está por aquí. A ver, para quien no la conozca, Olga es ilustradora, es autora de cuentos infantiles y siempre, en cada cuento siempre se centra en una temática, en un tema concreto, pero siempre con el respeto a la diversidad y a la diversidad como elemento enriquecedor de la sociedad, como marco global de todos sus cuentos, ¿no? A ver, creo que la tenemos por aquí ya. Hola, Olga. Hola, Olga. ¿Estoy? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Me escuchas, Marta? Te escucho bien. Te escucho bien, ¿tú a mí? Vale, perfecto. Fenomenal. Venga. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, pues aquí estoy pasando este orgullo tan extraño, ¿no? Sí. Eso comentaba yo ahora que estaba pensando. Y hablábamos de lo extraño que es el orgullo, ¿no? ¿Tú cómo lo estás pasando? Bueno, pues hombre, todo así un poco en la distancia, pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Hablando a través del teléfono móvil y conectándonos a través de internet y sintiendo a la gente cerca, pues a través de la tecnología, que es algo que yo creo, ¿no? Se ha caracterizado todos estos meses. Tengo el teléfono destrozado, todo lleno de cristales rotos, porque no le he dado tanto uso en mi vida como este último mes, ¿no? Así que bueno, Sí, por lo menos nos ha servido para aprender que la tecnología nos sirve también para estar más cerca, ¿no? que nos hemos tenido que acostumbrar. Ya. Me están diciendo que tenemos algún problema técnico. A ver. Laimar, ahora mejor, ahora sí. Laura, bien. Bueno, tengo que reconocer que es la primera vez que hago un directo de Instagram, así que mejor, no sé. Venga, genial. Pero nada, es eso, que nos hemos tenido que acostumbrar a esta distancia y a ¿no? Y a estas pantallas que al final, gracias a ellas nos podemos hacer este orgullo también así, ¿no? Que si no sería todavía más complicado. Que me imagino además que normalmente en los orgullos a ti, Olga, te llamen de 1000 sitios para presentar, para hacer cuentacuentos, talleres. Claro, este año ahí con este cambio. Bueno, dices en lo profesional también, ¿no? O sea, en lo personal es horrible. Primero porque no puedes ver a la gente, porque no puedes ver a las amigas y amigos que viven en otros países, que normalmente vienen a Madrid, ¿no? En esta fecha también. O sea, en todo lo personal, pues no poder encontrarte con los seres queridos, ¿no? Y en lo profesional, pues sí, no poder juntarme con los peques. O sea, yo he tenido que cancelar todas las acciones, no puedo ir a bibliotecas, no puedo ir a coles, no... Bueno, pues todo lo que solía hacer, ¿no? Que era encontrarme en persona con grupos grandes de niñas, niños, pues claro, ya es imposible en estas fechas. Pero bueno, tengo que decir que hay muchas asociaciones y desde muchos lugares, tanto de España como de otros países, se me ha solicitado autorización para adaptar sobre todo la obra Monstruo Rosa y que se está utilizando mucho en estas fechas y con motivo del orgullo, ¿no? Claro, Así sí, que... sí. Les contaba antes de que entraras, y además como veo que se va sumando gente, Olga de Dios, para quien no la conozca, es ilustradora y autora de cuentos infantiles, y nombraba Monstruo Rosa. Este es el último, ¿no? Vamos a enseñar a Monstruo Rosa. Este es Monstruo Rosa. Yo lo tengo por aquí también. Venga, pues enséñalo. Yo tengo Monstruo Azul en gallego, porque estoy hablando desde Galicia, además. Claro. Y bueno, Monstruo Rosa fue tu primer cuento y el más famoso también, ¿no? El que más se ha traducido a otros idiomas y demás, el que más éxito ha tenido y que en concreto está centrado en la diversidad y aunque no lo explicita así, yo creo que cuando lo leemos vemos diversidad LGTB, ¿no? Ahí. ¿Por qué decidiste centrarlo en esto? Bueno, fue mi primer trabajo, hay que contextualizar también, esto es un trabajo del año 2013. Y bueno, yo soy una mujer, soy lesbiana y soy activista y en todo lo que hago, en cierto modo, ¿no? Está presente esa necesidad de hablar de diversidad y de expresarla también desde el optimismo, desde la libertad, ¿no? Como yo la vivo y la he vivido, ¿no? Y Monstruo Rosa, y siempre lo digo así, ¿no? Es una historia que tiene mucho de autobiográfica, pero es la historia de un personaje que es este monstruo, vamos a enseñarlo, ¿no? Es este monstruo que tiene un ojo, ¿no? Pero en realidad es la historia de una persona como yo, ¿no? Que se ha sentido diferente en muchos momentos, ¿no? En la sociedad que vivimos.
Entonces, bueno, al ser un monstruo y posiblemente no ser una niña lesbiana, pues ha conseguido que mucha gente empatizara, ¿no?, con ese personaje. Y como dices, es un libro que ha sido traducido está traducido a muchos idiomas y se sigue traduciendo, está en más de 20 países. Y bueno, es un libro que ha acercado la diversidad a la conversación con niñas y niños en muchos entornos, en escuelas infantiles, en hogares, pero también en asociaciones y muchos ambientes, ¿no?, que trabajan con niñas y niños y que a través de libros como el mío pues se hace todo más divertido y yo creo más alegre, ¿no? No sé. Ahora que dices lo de ser una niña diferente en ese sentido, ¿no? El otro día en la manifestación del orgullo crítico que hubo aquí en Madrid, que sí que salió a la calle el domingo, veía Sí. una pancarta que decía algo así como que seamos los referentes que no tuvimos de pequeños, algo así decía. No sé si también los cuentos para ti, en concreto Monstruo Rosa, son como ese intento por poner espejos delante de los niños y las niñas que tú no llegaste a tener. Sí, 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 por supuesto. O sea, yo siempre digo, a ver, yo soy artista, soy ilustradora y soy creadora, ¿no?, gráfica y visual y trabajo desde la absoluta sinceridad. O sea, yo creo que es muy difícil que desde las disciplinas artísticas se trabaje desde otro lugar, ¿no?, más objetivo, más alejado, ¿no? Pero yo trabajo desde mis experiencias personales, desde mis inquietudes personales y desde mi deseo, ¿no?, de hablar de temas que me preocupan. Uh-huh. Y sí, por supuesto que creo que los libros y sobre todo los libros infantiles, ¿no?, pueden ser espejos en los que mirarse, pero siempre decimos una cosa bonita, que además de espejos en los que mirarte, pueden ser ventanas desde las que mirar un mundo que no conoces, ¿no? Entonces no se trata solo de sentirse identificada, que eso es muy importante, sino también de conocer otras realidades que a lo mejor no son la tuya, pero que te van a permitir entender, ¿no?, a otras personas, empatizar con ellas y contribuir a hacer el mundo pues más amigable y más fácil para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es ese mundo al que nos asoman los cuentos de Olga de Dios? Mira, a ver, vamos a enseñar un dibujo. Mira, esto me encanta a mí. Siempre digo que mi mundo está iluminado por el arco iris, ¿no? En Monstruo Rosa la historia narra, dice, a veces llueve, a veces hace sol, ¿no? En otros momentos sale el arco iris. Yo creo que estar iluminadas por el arco iris, desde luego, significa vivir en un contexto, en una sociedad en donde todas y todos pues vivamos vidas dignas de ser vividas y podamos sentirnos libres, ¿no? Libres de elegir lo que nos gusta, libres, ¿no?, de decidir sobre nuestra vida. Entonces, bueno, es una sociedad pues basada en el respeto, basada en la empatía, en las libertades, y eso es lo que yo represento, ¿no? Lo represento con ilustraciones, bueno, pues os enseño dibujos, ¿no? Ilustraciones vitalistas, alegres, ¿no? Donde mucho color, ¿no? sí, y no solo los personajes, ¿no?, sino la naturaleza también es expresiva, ¿no? Y nos muestra sí, que es un mundo. Lo ideal sería que fuese un mundo en el que todas y todos quisiésemos vivir, ¿no? Y hay veces que eso me lo dice alguna niña cuando lee el libro. Yo quiero vivir ahí, ¿no? Y digo, muy bien, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque esa es la idea de transmitir. Por poner un poco el termómetro a la situación actual, tú además eso, que tienes tanto contacto con niños y con niñas, que vas a colegios, que haces cuentacuentos, haces talleres, ¿hasta qué punto los niños y las niñas están teniendo estos referentes o estos espacios de posibilidades de ser, ¿no? Que es de ser con libertad? Eso, pon un poco ahí el termómetro. ¿Tú cómo lo ves ahora mismo? Bueno, pues yo soy muy optimista porque es cierto, yo creo que en cierto modo que Monstruo Rosa o que cualquiera de mis libros, ¿no?, haya llegado a tanta gente y siga llegando, ¿no?, y se siga reimprimiendo y se siga traduciendo y que haya centenares de miles de ejemplares, eso es algo muy positivo, porque es algo que nos pone en el lugar de que hay muchas familias, muchas educadoras, muchas personas que están en contacto con la infancia que sienten la necesidad de trabajar estos temas, que sienten la necesidad de hablar de diversidad y de hablarlo desde ese componente y de esa posición optimista y positiva, ¿no? Entonces, a mí todo lo que se me transmite es muy positivo. Yo creo que desde las educadoras y educadores infantiles, desde ya no solo el activismo y el asociacionismo, que por supuesto, ¿no?, pero desde muchos entornos que trabajan, desde las bibliotecas, desde las programaciones de bibliotecas. Yo acudo a muchísimas bibliotecas, no solo de España. Bueno, que se programe, que se contemple, que se trabajen, ¿no?, desde la defensa de la diversidad, pues que es algo muy optimista y muy positivo. Y yo lo siento así, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, aún así, creo que en los últimos años se ha avanzado en este sentido, pero nos encontramos con discursos que cuestionan también esto, ¿no? El típico comentario de
que no hace falta, que no es necesario incluir este tipo de educación en las aulas, por ejemplo, o que por qué un cuento, por qué le ponemos esta intención, ¿no? Que no vendría a ser necesario, o incluso cuestionamientos ya desde las esferas más políticas o los sectores más políticos hacia, bueno, pues con medidas como el PIN parental que veíamos que proponía Vox, ¿no? No sé, ¿tú crees que hay riesgo de retroceso en este sentido? Bueno, yo tengo un discurso muy claro en esto y es lo que siento y lo que pienso, ¿no? O sea, educar en diversidad es muy necesario, pero es muy necesario no solo para las personas como yo o como tú o como otras que no nos sentimos identificadas en la heteronormatividad, ¿no? Es decir, yo como mujer y lesbiana no me siento cómoda y no me siento identificada en la normatividad. Y valoro que se me den otros referentes y valoro que se me enseñen otras realidades y valoro que se me eduque en diversidad. Pero es que incluso las personas que sí se sienten identificadas en esa heteronormatividad ganan mucho con una educación en diversidad, porque conocen otras realidades, porque desarrollan una empatía y sobre todo porque elegirán libremente su lugar y su posición. ¿Me explico? Es decir, lo que no debemos exigir o plantear, ¿no? es la imposición, la presunción de heterosexualidad, la imposición, ¿no? De una manera de ser, de sentir. Debemos educar en libertad, pero si es que eso nos va a hacer más ricas a todas, a todos, y va a hacer mucho más amable el mundo en el que vivimos. No sé, yo lo siento así y lo veo muy claro. Y creo que todas esas personas heteronormativas que están convencidas y que presuponen la heteronormatividad de sus hijas, sus hijos y sus hijas, creo que educar en diversidad les va a dar la libertad de que decidan libremente, ¿no? Sí, que y yo creo que sí, tenemos que preocuparnos también por toda esa infancia, ¿no? Por toda esa infancia que igual no encuentra referentes en su entorno próximo, desde luego. Eso es algo en lo que el resto de la sociedad, y para eso vivimos en sociedad, tenemos que amparar y tenemos que estar ahí, ¿no? Con nuestro trabajo y nuestra dedicación. Nos preguntaban por aquí qué es esto de la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? Bueno, pues la heteronormatividad, ¿lo explico? ¿Hablo yo o quieres hablarlo tú? Sí. Dale. Bueno, pues es cuando se presupone, ¿no? Se presupone que por ser un hombre o una mujer en una sociedad como la que tenemos, que es heteronormativa, pues eres heterosexual, ¿no? Es vivir en una sociedad en donde se presupone que la mayoría de la gente es heterosexual y se presupone que eso es normal y que eso es una normalidad, en cierto modo, dejando de lado, ¿no? Y haciendo sentir a muchas personas que no se sienten así, pues como algo diferente, ¿no? Yo entiendo así la heteronormatividad y yo personalmente no me encuentro en ella. No me encuentro en ella como mujer, no me encuentro en ella como persona, vamos. No sé tú cómo lo entiendes, Marta. Sí, bueno, es como la presunción de la heterosexualidad, ¿no? Sí, y es algo que se hace mucho con la infancia. O sea, es algo que en las familias, por ejemplo, y nosotras, nuestra generación de lesbianas lo hemos vivido, ¿no? Es decir, una niña de nuestra generación, yo me eduqué en los 80 y me crié en los 90, ¿no? Se presuponía que ibas a ser una mujer heterosexual, ¿no? Es algo que se presupone desde el momento en que naces. Y con la infancia es que es increíble, porque ya desde antes de que nazcan ya estamos preguntando, ¿no? Si es un niño, si es una niña, ¿cómo se llama? Esa presunción se sigue haciendo, ¿no? De la heterosexualidad con los niños y niñas. Bueno, yo me creo que cada vez menos. Yo me creo y que tenemos, o sea, yo siento que la realidad LGTBIQ más, el más, para mí siempre me gusta mucho, porque cada vez somos más, o sea, cada vez somos más en número, cada vez somos más en diversidad y cada vez somos más en cantidad de personas que no se sienten en eso, ¿no? En esos cubículos, ¿no? De la normatividad. Una de las cosas que me llamaba la atención, siempre me llama la atención de tus cuentos, es que nunca tienen género tus personajes. Son como monstruos, bichos todos, ¿no? ¿Por qué no tienen género? Mira, yo tengo aquí, hay una cosa curiosa de los cuentos de Olga, y es que el monstruo rosa del primero, bueno, pues varios de sus personajes que podrían pasar desapercibidos son luego los protagonistas de cuentos posteriores que ha hecho Olga. Pues, por ejemplo, el monstruo azul que aparece aquí, este es el cuento Monstruo Rosa, pues el monstruo azul es ahora su último cuento, que lo tiene ya por ahí. Pero pasa lo mismo con la rana de 3 ojos, que es otro cuento, que también es una rana que aparece en Monstruo Rosa. Bueno, ¿por qué no tienen género los personajes? Bueno, a ver, vamos a enseñar más, porque también, además de hacer libros de la colección Monstruo Rosa, que la llamé así, ¿no? Que salieron de ese primer libro, he ido alternando proyectos, ¿no? Con libros que no tenían que ver con esos personajes, pero, por ejemplo, te enseño personajes, ¿no? Este es mi libro Leotolda y estos son sus personajes protagonistas. Sí.
Es decir, yo creo desde un imaginario de ficción y de fantasía en donde, bueno, pues el color, la creatividad define, ¿no?, los personajes. Pero desde luego no son personajes que cumplan estereotipos sexistas o que cumplan roles de género preestablecidos, ¿no? Pues eso, yo digo que son personajes libres, que son personajes en donde cualquier persona se puede encontrar o se puede sentir identificada o puede desarrollar empatía hacia ellos. Entonces, es como yo intento dibujar. Es como dibujo, es como vivo, es como siento y es lo que te digo, es que es un trabajo muy sincero, ¿no? A mí no me sale dibujar niñas de pelo largo ¿no?, y un tipo de vestimenta blancas y niños de pelo corto. Ni siquiera vivo así, ¿no? Ni siquiera siento así. Que yo creo que esa universalidad es la que hace también que tanta gente se sienta representada, ¿no?, en los cuentos. ¿Hasta qué punto te inspiras en las familias diversas o familias que acceden a tus cuentos o que van a tus presentaciones? ¿Hay una reciprocidad en la creación? Bueno, es verdad que, claro, yo ya llevo más de 8 años haciendo libros, ¿no? Cuando empecé, por ejemplo, yo no tenía contacto directo con la infancia, ¿no? Ni en la vida personal, ni en la profesional, no tenía tanto contacto, más con el activismo, pero no con la infancia o la educación infantil. Entonces, fueron, digamos, los libros los que me empezaron a acercar y a hacer relacionarme, ¿no?, con niñas, con niños, acudir a escuelas infantiles, a conocer el trabajo de profesionales de la educación infantil, que es espectacular, es un trabajo increíble. Y entonces fue cuando empecé a hacer esa reciprocidad de la que hablas, ¿no? A entender, ver cómo leían mis libros niñas y niños de 3, de 4, incluso de 2 años y medio, y a trabajar, digo yo, siempre para ellas, ¿no? Para ellos, para ellas. O sea, empecé a ver qué cosas valoraban que muchas veces las personas adultas no valoran, por ejemplo, ¿no? O sea, yo dibujo con mucho detalle, dibujo con mucha expresividad, y eso las niñas y los niños lo encuentran, lo valoran, no sé. He aprendido mucho de la infancia y he aprendido mucho de las profesionales de la educación infantil. Y yo creo que mis libros se han ido enriqueciendo con el tiempo, gracias a ellos. De hecho, te iba a preguntar que qué aprendes tú de los niños y las niñas a las que conoces. Muchísimo, muchísimo. Pues aprendo muchísimo. Es que a mí me interesa mucho como incluso sus lógicas mentales, o sea, incluso cómo piensan. Para empezar, cómo viven el arte, ¿no? Yo soy artista, mis imágenes y mis ilustraciones son expresiones artísticas y de repente ver cómo las reciben y cómo se las llevan a su mundo y cómo están desde un lugar más libre de interpretar, pues eso, por ejemplo, me parece maravilloso y yo aprendo mucho. Y me da más libertad a la hora de crear, fíjate. Me hace incluso con el tiempo crear con más libertad y con más fantasía, sí. Y aprendo mucho de, bueno, también de las educadoras, sobre todo, cómo ellas luego de esos libros y de esas expresiones artísticas generan materiales educativos, porque lo que yo hago en realidad es un libro, pero luego una educadora es que lo transforma en un material en un aula que, bueno, pues es de utilidad, insisto, para niñas y niños de 3 años, ¿no? Que estamos hablando de peques muy pequeños. Que en esas edades más pequeñas supongo que los cajones, no sé tú si lo ves, estos cajones de los que hablábamos del género, de la orientación tan estrechos, no son tan estrechos cuando son tan pequeños, ¿no? Creo que ahí, no sé si tú lo ves así, que cuando van creciendo se van como formando ya más los estereotipos o los prejuicios. Sí, puede ser, ¿no? En el momento en que la socialización hay más presencia, ¿no?, del mundo adulto. Sí, yo lo noto mucho, fíjate. ¿Sabes dónde veo eso? Cuando dibujo con ellos. Porque yo siempre, después de contar los cuentos, pues como, bueno, a mí lo que me gusta es dibujar y vengo de la ilustración y del arte, acostumbro a dibujar, ¿no? Es decir, pensamos a través del dibujo, yo pienso a través del dibujo, entonces dibujamos. Entonces la manera en la que crean esas niñas y esos niños y la manera en la que dibujan es muy libre y muy expresiva y a la vez tiene mucha intencionalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, hago talleres infantiles de ilustración con niñas y niños que luego he replicado en escuelas de arte, porque me han invitado, o incluso en la Escuela Superior de Diseño este año estuve, y he replicado el mismo taller con profesionales, estudiantes profesionales, y la libertad con la que trabajan las niñas y los niños es que les dan 1000 vueltas, o sea, dándoles la misma pauta, ¿no? Entonces eso es muy bonito verlo, ponerlo así como sobre la mesa. Compararlo, ¿no? Sí. Además, trabajas con, bueno, una cosa curiosa es que trabajas bajo la licencia Creative Commons, ¿no? O sea, trabajas para que tu obra se pueda reproducir libremente, que eso creo que también a veces se ve en los cuentos, como esa búsqueda de soluciones colectivas y libres. Sí. ¿Por qué has decidido trabajar así?
Bueno, pues también fue una cosa que fui construyendo a medida que aumenté mi experiencia, ¿no? Cuando publiqué el primer libro, pues yo firmé mi contrato editorial sin pensar demasiado, sin tener muchas referencias, ¿no? Ujú. Y lo publiqué con un copyright tradicional y con todos los derechos reservados, como se publican muchas obras, ¿no? Y fue cuando empecé a ver en Internet la repercusión que tenía mi trabajo, sobre todo la necesidad que había de adaptar ese libro a otras realidades. Te pongo un ejemplo muy concreto que me gusta explicar porque, o sea, la obra derivada no está permitida en el copyright. Es decir, que tú cojas mi libro y lo conviertes en otra cosa y tal, es algo que viola los derechos del copyright, ¿no? Ujú. Sin embargo, licencias libres como Creative Commons lo permiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mi libro Monstruo Rosa, desde muy pronto ocurrió que muchas educadoras de aulas TEA, de aulas donde se educa a niñas y niños con trastorno del espectro autista, empezaron a traducir mi libro a pictogramas, que es como ellos lo utilizan y lo leen antes de leer a través de las palabras, ¿no? Y entonces empezaron a compartir ese trabajo en Internet y empezó a llegar a otras aulas y empezó a llegar a familias que tienen niñas o niños TEA y empezó a ser útil. Y claro, cuando yo le planteaba a los editores, oye, pues vamos a traducir esto, me decían, no, es que eso no es rentable, es que es muy pequeño. Es que... Entonces yo digo, bueno, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que porque nos atemos al mercado editorial, ¿no? Y a lo que es rentable y lo que no, Claro. cerremos puertas a la creación, ¿no? Entonces empecé y ahí tuve claro y empecé a buscar referencias y a informarme. Y en ese sentido, Traficantes de Sueños, la editorial, me va abriéndonos camino, ¿no? Porque publican con licencias libres. Y empecé a compartir mi trabajo libremente y bajo esas licencias, permitiendo la obra derivada, permitiendo la descarga en Internet. Bueno, siempre y cuando no se haga una explotación comercial está permitido. Nos decía por aquí una espectadora que buscar es su libro favorito, si lo puedes enseñar, porque además es que el fenómeno fan Olga de Dios traspasa a la infancia. No sé cómo decirte. Aquí tenemos como muchos comentarios de eso, de espectadoras y espectadores que son fans de tu trabajo siendo adultos. ¿Por qué crees que pasa eso, ¿no? Que hay ese fenómeno fan también entre los adultos. Bueno, a ver, yo quiero aquí decir una reflexión, pero yo esto he pensado mucho, ¿no? En todos estos años. Yo creo que el fenómeno fan es un fenómeno adulto. Lo digo sinceramente. O sea, es un fenómeno que desarrollamos las personas adultas. Las niñas y los niños no desarrollan el fenómeno fan, disfrutan con un libro, disfrutan con una ficción que tú les has creado, disfrutan con ese momento que comparten con su padre, con su madre, con su educadora, leyendo un libro que les hace vivir momentos guays, estimulantes, que les abre. Disfrutan con eso, pero no desarrollan un fenómeno fan, ¿no? Es más de los adultos el fenómeno fan. Claro, son las personas adultas. Yo acudo a muchas ferias, las ferias del libro son un ejemplo claro, porque en las escuelas infantiles, por ejemplo, no se genera eso, pero en las ferias del libro se genera el firmar, ¿no? El firmar libros o el hacerse fotos. Eso es una cosa que solo hacéis las personas adultas. Quiero decir, las niñas y los niños no sienten esa necesidad. Yo soy una persona que han conocido que les puede caer bien o mal. Y luego está mi trabajo, que lo conocen, pero tampoco hay una valoración más allá del compartir ese momento, ¿no? Muchas personas adultas tenemos tus cuentos también, aunque no tengamos niños, a eso me refiero. Bueno, vale, eso muchas gracias. Yo también siento, y voy a ver, yo no soy madre, no tengo hijas o hijos y también tengo muchísimos cuentos infantiles en mi casa y disfruto de ellos y sobre todo de la ilustración y del arte que hay en los libros, ¿no? Es una ventana para los adultos en ese sentido también, ¿no? Hombre, eso me hace mucha ilusión porque te diré que en otros países del mundo la literatura ilustrada, te diré incluso que tiene más valoración que en España, ¿no? Es más habitual encontrar literatura ilustrada adulta y en España también, cada vez hay más editoriales y cada vez hay más autoras y autores trabajando, ¿no? Y publicando. Pero en otros contextos del mundo eso es más fácil de ver, ¿no? Así como la ilustración y no sé, te puedo poner 1000 ejemplos, pero bueno, mi trabajo está en Asia, por ejemplo, en Corea. Yo he tenido la oportunidad de estar allí en la Feria del Libro. Y claro, el imaginario gráfico en las culturas asiáticas es muy distinto al nuestro y los personajes están en todas partes, o sea, no solo en los materiales infantiles, sino que están dando las indicaciones de emergencia del metro, ¿no? En Seúl, por ejemplo, o en Tokio, ¿no? Entonces yo creo que la relación con la ilustración es distinta en los países, en cada país, vamos. Oye, y uno de creo que es tu último proyecto, es el de, bueno, que has ilustrado, has creado como un ejército de drag queens, ¿no?
Hombre, ejército suena un poco... para un cuento, te iba a decir que lo enseñaras, pero que solo está en Estados Unidos, ¿no? Es para un proyecto, cuéntanos un poco, es para un proyecto de cuentacuentos en bibliotecas y en escuelas infantiles, pero que van a darlo drag queens, ¿no? Un poco para esto que hablábamos antes, para ampliar las posibilidades o para demostrar que los estereotipos de género se pueden desafiar, ¿no? Cuéntanos un poco y enséñanos algo de las... Este es el último... que es el último proyecto en el que he trabajado y es un proyecto desarrollado desde Estados Unidos. Es decir, yo he trabajado como ilustradora y a mí se me ha invitado, ¿no?, a participar en este proyecto, tanto su autora, que es Little Miss Hot Mess, que es una artista norteamericana, drag, como la editorial con la que ella decidió trabajar, pues bueno, me propusieron colaborar, ¿no? Entonces, digamos que es un libro que surge como desde otros lugares, que es muy bonito, porque muchas veces creemos que los libros solo surgen desde, bueno, desde la soledad de una habitación de una escritora, pero no, los libros surgen desde muchos lugares, ¿no? Entonces, digamos que Little Miss Hot Mess es una drag queen que fue una de las fundadoras de la asociación Drag Queen Story Hour, que es una asociación que se inició en San Francisco, en Estados Unidos, y que a día de hoy tiene sede en muchas ciudades de Norteamérica, también de Latinoamérica y también en algunas ciudades europeas, ¿no? Y principalmente, pues bueno, son drag queens que se dedican a narrar historias infantiles en escuelas y en colegios y plantear modelos, ¿no?, de apertura, ¿no?, en cuanto a la manera de entender y de encontrarnos, ¿no?, en nuestros estereotipos de género optimistas, abiertos, ¿no? Entonces, bueno, Little Miss Hot Mess, siempre que contaba un cuento, ellas cuentan cuentos de otras autoras, también cuentos míos, ¿no? Siempre como solía cantarles una canción, ¿no? Una canción al ritmo de Wheels on the Bus Go Run, Run, Run. Yo es que canto fatal. Pero bueno, mucha gente y todos conoceréis esa melodía infantil, ¿no? Entonces Little Miss Hot Mess hace una cosa muy, muy bonita y que es un performance muy drag, ¿no? Que es parodiar esa canción infantil e interpretarla con una letra que ella se ha inventado, ¿no? Entonces ella cantaba esa canción y tenía un éxito increíble, ¿no? Y en esa canción iba explicando a los peques pues todos los atributos positivos de las drags, ¿no? Entonces, bueno, en un momento dado le propusieron y planteó ella la idea de convertir esa canción en un libro y ahí fue cuando contactaron conmigo, ¿no? Y entonces me propusieron transformar esa letra en un álbum ilustrado con la idea de que ese libro llegara a hogares, llegara a escuelas y ya no solo ella interpretara esta canción, sino cualquier peque pues pudiera hacerlo, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy especial, no solo por crear todos estos personajes, todas, ¿no?, las drags, ¿no? Que son personajes drag, sino por representar una coreografía, porque claro, dice, the hips on the drag queen go sweet, 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 y claro, hay que representar, ¿no? Entonces hay que representar los movimientos, luego dice, the hair in the drag queen goes up, 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 entonces bueno, pues cada drag te va presentando, ¿no?, un movimiento. Entonces es un libro muy infantil, es decir, para una franja de edad muy, muy pequeña, pues tiene su vocabulario, tiene sus gestos, ¿no? Y a la vez, pues te va enseñando pues toda una diversidad drag, ¿no? Y cómo van llenando las calles de San Francisco de color y de luz, ¿no? Y bueno, conoces de cerca la experiencia, ¿cómo está siendo la experiencia de los cuentacuentos allí, por ejemplo, en San Francisco? En general, ¿eh? Bueno, El proyecto pues, de la asociación, sí. Bueno, y también sí, pues si crees que sería posible aquí en España hacer algo parecido. sí, sí, creo que es posible y confío en que lo sea. De hecho, Little Miss siempre me dice, oye, Olga, si hay drags españolas interesadas en desarrollar la asociación allí, que se pongan en contacto con nosotras. De hecho, se desarrolla en Suecia, se desarrolla también en países latinoamericanos. Hay vídeos de habla hispana de drags mexicanas. Es decir, que también podemos acceder a ellos de habla hispana. Y yo, claro que quiero que se desarrolle en nuestro país, es mi ilusión. Hacer libros que no están en tu país es una sensación muy extraña, que a mí me ha pasado varias veces, pero sí, yo creo que claro, que aparecerán artistas y performance, ¿no?, desde estos lugares que quieran trabajar con la infancia. Claro. Y que tenemos que también saber que bueno, esto es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo la cultura drag y como la diversidad y la realidad LGTBQI+, tienen mucho que aportar a la infancia, ¿no? Y sobre todo también tiene muchos valores y muchos atractivos y muchos talentos, porque claro, es que te estoy hablando de personas que cantan, que bailan, claro, que recitan, ¿no? Y claro, imagínate eso, ¿no? Ante un público infantil, pues es una maravilla hecha realidad. Nos gusta a todas las personas, ¿no? Un espectáculo drag, yo creo. Y nos preguntaban por aquí que cómo se puede conseguir el cuento.
Sí, vale. En mi página web tenéis, primero podéis ver las ilustraciones y tenéis toda la información, y lo único que desde España o desde fuera de Estados Unidos o Canadá se compra, digamos, como por importación, pero se puede comprar online. Lo que pasa que no está distribuido en las librerías españolas, pero bueno, se puede solicitar y se puede traer importado. Todavía no hemos conseguido que esté aquí. La página tuya, Olga, es olgadedios.es, ¿verdad? Por invitar sí, a que se dé una vuelta por ahí. Muy bien, olgadedios.es, y ahí podéis ver todo mi trabajo y también podéis descargar muchos de mis libros y encontrar muchas ilustraciones. No nos queda mucho tiempo, pero para ir acabando, Muy bien. te pregunto así una pregunta más adulta, más además del orgullo que estamos esta semana celebrándolo, y celebramos también los 15 años del matrimonio igualitario. A ti como mujer lesbiana, ¿qué te parece dónde pondrías el foco de cosas que quedan por conseguir para el colectivo? Bueno, yo creo que nos queda mucho por conseguir en el mundo en general. No sé si es una pregunta local, nacional, pero yo creo que nos queda mucho por conseguir, y sobre todo yo creo que tenemos que ampliar nuestra visión y ser capaces de aceptar a muchos máses en nuestro colectivo y en nuestras luchas. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar, en ser todavía más abiertas y incorporar más realidades a nuestras luchas. Yo creo, y lo siento así, creo que tenemos que sumar. Y luego creo que no tenemos que olvidar que el mundo es muy grande y que la realidad del LGTB es muy diferente en cada lugar. Y yo misma, con mi trabajo y presentando mis libros en diferentes contextos del mundo, lo vivo. Lo ves, ¿no? O sea, sí, porque yo soy una lesbiana, es una española, mujer, lesbiana y visible, y hay muchos contextos del mundo en los que se me agradece y se me valora y se me viene a decir que ese referente es muy positivo, tanto en países asiáticos como en países latinoamericanos. Entonces, creo que desde aquí tenemos una visión que es la nuestra, pero que siempre también tenemos que seguir trabajando, seguir visibilizando, ¿no? Y seguir luchando, porque queda muchísimo por hacer. Y yo creo que hay que incorporar a mucha gente a nuestras luchas. Yo lo siento así. Pues con este mensaje así amplio nos despedimos. Nada, Olga, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis visto. Nada, eso os recomiendo pasaros por la página de Olga de Dios y también daros una vuelta por sus cuentos, por todos los cuentos que tiene. Y bueno, muchas gracias también a los lectores, a las lectoras, a los socios, a las socias del diario que nos permiten hacer este tipo de cosas. Y seguimos por la tarde también en el Orgullo Diario Fest con Alicia Ramos a las 6:30, creo que es, 6:30, y con Daniel Valero, más conocido como Tigrillo, a las 7:15. Y nada, Olga, pues muchísimas gracias y muchos arcoíris también, más allá de esta semana. Muchas gracias, te mando un abrazo así virtual. Igualmente. Y un abrazo muy fuerte a todas las personas que estáis ahí. Muchas gracias a todas. Chao.